Hay momentos en la vida en los que una sensación inexplicable se instala en el pecho, como una sombra silenciosa que no se puede ignorar. Para James, esa sensación comenzó una tarde aparentemente común, cuando regresó a casa de su padre después de años de mantener una relación correcta, pero distante. La casa seguía siendo la misma, muebles antiguos, olor a madera vieja y recuerdos que parecían no haberse movido con el tiempo. Sin embargo, algo había cambiado. No era el lugar, era la forma en que su padre evitaba mirarlo a los ojos cada vez que el nombre de Tudiep surgía, aunque fuera de manera casual. Tudiep había llegado a la vida de James como llegan las cosas importantes, sin hacer ruido, pero quedándose para siempre. Su sencillez, su manera de mirar el mundo con una mezcla de fortaleza y ternura, habían despertado en él una necesidad profunda de protegerla. Por eso, cuando notó que su padre tensaba los labios y cambiaba de tema cada vez que ella era mencionada, James sintió una inquietud difícil de explicar. No era solo incomodidad, era miedo disfrazado de silencio. Aquella tarde, el ritmo de la conversación subía y bajaba como un corazón inquieto. Hablaban de negocios, del clima, de asuntos sin importancia, pero el verdadero peso flotaba en el aire, invisible y denso. James observaba cada gesto de su padre, las manos ligeramente temblorosas al sostener la taza de té, la pausa demasiado larga antes de responder preguntas simples, la mirada perdida hacia un punto inexistente. Todo parecía indicar que había algo más, algo enterrado en el pasado que luchaba por no salir a la superficie. La curiosidad comenzó a transformarse en sospecha. James recordó escenas sueltas, palabras dichas a medias, advertencias veladas que nunca había tomado en serio. ¿Desde cuándo su padre sabía algo sobre Tudiep? ¿Por qué ese silencio ahora, cuando su relación con ella se volvía más sólida y real? En ese instante, James comprendió que algunas verdades no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para reclamar atención. Esa noche, mientras conducía de regreso, la ciudad parecía reflejar su confusión. Las luces se encendían y apagaban como pensamientos contradictorios. Pensó en su propia vida, en cuántas veces había evitado conversaciones difíciles por miedo a herir o ser herido. Tal vez por eso podía reconocer ese mismo temor en su padre, porque todos, en algún momento, ocultamos verdades creyendo que el silencio es una forma de protección. Pero James también sabía que el silencio tiene un precio, y mientras el rostro de Tudiep aparecía en su mente, sereno e inconsciente de la tormenta que se gestaba, una pregunta comenzó a repetirse con insistencia. ¿Qué verdad era tan poderosa como para obligar a su padre a esconderla durante tanto tiempo? Esa pregunta marcaría el inicio de un camino sin retorno, donde el amor, la familia y el pasado se entrelazarían de una forma imposible de ignorar. La inquietud no abandonó a James en los días siguientes. Al contrario, creció como una grieta silenciosa que se abre poco a poco en una pared aparentemente firme. Cuanto más intentaba concentrarse en su trabajo y en los momentos tranquilos junto a Tudiep, más insistente se volvía esa sensación de que algo esencial estaba a punto de romperse. Hay verdades que, aún sin ser dichas, se sienten en el aire, y James comenzó a notar que esa verdad se interponía incluso en los silencios más íntimos. Tudiep, con su sensibilidad natural, percibió el cambio. No hizo preguntas directas, pero sus gestos hablaban por ella. Una mirada prolongada, una mano que buscaba la suya con más fuerza, un suspiro leve cuando James se quedaba pensativo. Él quiso protegerla,
guardarse sus dudas, pero también sabía que el amor verdadero no se construye sobre sombras. Esa contradicción lo desgastaba por dentro, como una marea que avanza y retrocede sin descanso. Decidió volver a ver a su padre, esta vez no para conversar superficialmente, sino para observar, para escuchar lo que no se decía. El encuentro fue tenso desde el inicio. El ritmo de la conversación subía cuando hablaban del pasado y caía bruscamente cada vez que James intentaba acercarse a Tudiep, aunque fuera de forma indirecta. Su padre, un hombre acostumbrado a controlar situaciones, parecía ahora atrapado entre el deseo de confesar y el miedo a destruir algo irreparable. En un momento de silencio prolongado, James comprendió algo esencial. Su padre no ocultaba la verdad por crueldad, sino por culpa. Esa culpa se manifestaba en su voz quebrada, en la rigidez de su postura, en la manera en que evitaba pronunciar ciertos nombres. Fue entonces cuando James recordó que todos cargamos con decisiones pasadas que, tarde o temprano, nos alcanzan. Algunos intentan enterrarlas, otros aprenden a convivir con ellas, pero nadie puede huir para siempre. Esa noche, James se preguntó cuántas veces él mismo había elegido callar por miedo a perder. ¿Cuántas verdades había suavizado para no incomodar? Pensó en el lector de su propia vida, en cualquiera que alguna vez haya sentido ese nudo en el estómago antes de una conversación importante. Porque todos, en algún punto, nos enfrentamos a una encrucijada: decir la verdad y asumir las consecuencias, o callar y cargar con el peso del silencio. Mientras tanto, Tudiep seguía siendo el centro invisible de todo. Sin saberlo, su historia estaba entrelazada con un pasado que no le pertenecía, pero que amenazaba con definir su futuro. James comenzó a entender que el verdadero conflicto no era solo descubrir la verdad, sino decidir qué hacer con ella. Porque cuando una verdad sale a la luz, no solo revela hechos, pone a prueba el amor, la lealtad y la capacidad de perdonar. Y así, con el corazón dividido entre el hijo que busca respuestas y el hombre que ama profundamente, James se preparó para el momento inevitable. Sabía que el precio de la verdad podía ser alto, pero también que vivir sin ella sería una forma lenta de perderlo todo. La verdad empezó a insinuarse como una sombra al amanecer, difusa, inquietante, imposible de ignorar. James despertó aquella mañana con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba solo de sospechas ni de silencios incómodos. Ahora había piezas que comenzaban a encajar, y cada una pesaba más que la anterior. En el fondo de su pecho, una pregunta latía con fuerza. ¿Estaba preparado para saberlo todo? El detonante llegó de la forma más inesperada. Una vieja carpeta, olvidada en un cajón del despacho de su padre, apareció casi por casualidad. No era un acto de traición consciente, sino el impulso humano de buscar respuestas, cuando el corazón ya no soporta la duda. Entre documentos amarillentos y cartas sin fecha clara, James encontró un nombre repetido, escrito con una caligrafía firme: Tudiep. Verlo allí, atrapado entre papeles del pasado, le provocó un vértigo difícil de describir. Cada línea leída aceleraba el pulso. No eran confesiones explícitas, sino fragmentos. Decisiones empresariales, acuerdos familiares, silencios pactados. Todo apuntaba a una conexión antigua, profunda, que su padre había ocultado durante años. James sintió como el ritmo de su respiración se volvía irregular, como si su propio cuerpo reaccionara antes que su mente. A veces, descubrir la verdad no es un golpe inmediato, sino una serie de pequeñas sacudidas que van resquebrajando la realidad que conocíamos. Pensó en Tudiep,
en su risa tranquila, en la forma en que hablaba del pasado sin rencor, como alguien que había aprendido a aceptar la vida tal como venía. ¿Cuánto de su historia había sido moldeado por decisiones ajenas? ¿Cuántas veces caminamos sin saber que otros ya han trazado parte de nuestro camino? Esa idea, tan humana y tan injusta a la vez, lo dejó inmóvil durante largos minutos. Esa noche, James no pudo dormir. Las emociones subían y bajaban como una marea caprichosa. Rabia por el engaño, miedo por lo que estaba por venir, y una tristeza profunda al comprender que su padre también había sido prisionero de sus propias decisiones. Recordó cuántas veces él mismo había callado verdades pequeñas para no herir, sin imaginar que los silencios grandes pueden herir mucho más. En medio de ese torbellino interno surgió una certeza incómoda. La verdad no solo cambiaría su relación con su padre, sino también con Tudiep, y no había forma de evitarlo. La vida, como tantas veces nos enseña, no pregunta si estamos listos, simplemente avanza. El lector puede reconocerse aquí, en ese instante previo a una conversación decisiva, cuando el corazón late más rápido y el futuro parece depender de una sola elección. James entendió que la parte 3 de su historia no era el descubrimiento en sí, sino la lucha interna que lo acompañaba. Saber la verdad es una cosa, asumirla es otra muy distinta. Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos suaves, él supo que ya no podía retroceder. El pasado había hablado, y ahora le tocaba a él decidir cómo responder. La mañana en que James decidió enfrentar a su padre, el aire parecía más denso de lo habitual, como si la casa misma intuyera que algo estaba a punto de romperse. No era solo un diálogo pendiente, era el choque entre generaciones, entre silencios heredados y verdades que ya no podían esconderse. A veces, la vida nos coloca frente a esas puertas que hemos evitado durante años, y al abrirlas, descubrimos que el miedo no estaba detrás, sino dentro de nosotros. Su padre lo esperaba en el comedor, con la espalda recta y la mirada cansada. En sus manos sostenía una taza de café que ya se había enfriado, detalle pequeño pero revelador. También él llevaba horas despierto. El silencio entre ambos no era vacío, estaba lleno de recuerdos, de decisiones tomadas en nombre del bien mayor y de errores que el tiempo no logró borrar. James sintió cómo el corazón le latía en los oídos, marcando el ritmo irregular de la conversación que aún no empezaba. «Lo sé», dijo James finalmente, con una voz que no reconoció como suya. «Sé lo de Tudiep». La reacción no fue inmediata. Su padre cerró los ojos durante unos segundos, como si esas palabras confirmaran una condena largamente anunciada. Luego suspiró, profundo, y en ese gesto se desmoronó la figura firme que James había admirado desde niño. Por primera vez, no vio a un hombre poderoso, sino a alguien atrapado por su propio pasado. Todos, en algún momento, somos hijos de nuestras decisiones, incluso cuando creemos haberlas enterrado. La verdad salió a trompicones, con pausas incómodas y frases incompletas. No hubo villanos absolutos ni héroes claros. Hubo miedo, ambición, protección mal entendida. El padre de James habló de Tudiep como de alguien a quien había intentado salvar, sin preguntarle si quería ser salvada. Y en esas palabras, James reconoció un error que muchos cometemos: amar desde el control, confundir cuidado con imposición. A medida que la conversación avanzaba, las emociones subían y bajaban como una tormenta. James sintió rabia, luego compasión, después una tristeza tan profunda que le oprimió el pecho. Comprendió que la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces solo trae más preguntas.
¿Cómo seguir adelante cuando lo que te sostiene también te ha engañado? ¿Cómo amar a alguien sin justificar sus errores? En medio de ese caos interno, apareció la imagen de tu Dieppe, serena y fuerte, como un faro silencioso. James entendió que no podía decidir por ella, que el pasado no le pertenecía solo a su familia. La vida no es una herencia cerrada, sino una historia compartida, y cada persona tiene derecho a conocer su propio origen, aunque duela. Al salir de la casa, el sol ya estaba alto, pero James se sentía exhausto, como si hubiera vivido varias vidas en unas pocas horas. Sin embargo, junto al cansancio, había una claridad nueva. Parte 4 no era el final del conflicto, sino el punto en que la negación ya no era posible. Tal vez el lector también ha sentido ese momento, cuando la verdad, por fin dicha, no resuelve todo, pero abre la posibilidad de empezar de nuevo, con menos mentiras y más valentía. La noche cayó sobre la ciudad con una lentitud casi solemne, como si el tiempo también necesitara asimilar la verdad que había salido a la luz. Para James, la oscuridad no era ausencia, sino un espacio de reflexión. Caminaba sin rumbo fijo, escuchando el eco de sus propios pasos, pensando en cuántas veces había juzgado el silencio sin entender el peso que podía llegar a tener. A veces, las verdades más importantes no gritan, esperan pacientemente a que estemos listos para escucharlas. Tu Dieppe lo esperaba en el pequeño parque donde solían encontrarse cuando todo parecía más simple. La luz tenue de los faroles dibujaba sombras suaves en su rostro, y en su mirada había una calma que contrastaba con la tormenta interior de James. No hubo reproches inmediatos ni preguntas precipitadas, solo un silencio compartido, ese tipo de silencio que no separa, sino que une. Ambos sabían que lo que se diría después marcaría un antes y un después. James habló con honestidad, sin adornos ni excusas. Contó lo que había descubierto, lo que había sentido, y sobre todo, lo que había comprendido. Que el amor no puede construirse sobre medias verdades. Mientras hablaba, su voz tembló más de una vez, pero no se detuvo. En ese acto de vulnerabilidad, se dio cuenta de que ser fuerte no siempre significa proteger, sino atreverse a decir la verdad, incluso cuando puede cambiarlo todo. Tu Dieppe escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron suaves, pero firmes. Confesó que siempre había intuido que algo faltaba, que había huecos en su historia que nadie se atrevía a llenar. Saber la verdad dolía, sí, pero también le devolvía algo que había perdido sin darse cuenta: el derecho a decidir por sí misma. En ese momento, James comprendió que el precio de la verdad no es la pérdida, sino la responsabilidad que viene con ella. El ritmo de la conversación subió y bajó como una respiración profunda. Hubo lágrimas contenidas, recuerdos que salieron a flote, y también pequeñas sonrisas, tímidas, casi sorprendidas de seguir ahí. La vida rara vez ofrece cierres perfectos. Ofrece, en cambio, momentos de claridad que nos empujan a seguir adelante con más conciencia. Ambos entendieron que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba abierto. Al despedirse, no prometieron certezas, solo sinceridad, y eso, en un mundo lleno de máscaras, ya era un acto de valentía. James se dio cuenta de que la verdad había tenido un precio: la pérdida de la inocencia, de la comodidad del no saber. Pero también había ganado algo más profundo: una relación basada en la elección consciente, no en la imposición del pasado. Quizá el lector también ha enfrentado verdades que llegan tarde, o secretos que cambian la forma en que miramos a quienes amamos. Parte 5.
no cierra la historia con un final definitivo, sino con una invitación: atrevernos a vivir con honestidad, aceptando que la verdad puede doler, pero solo ella nos permite amar y ser amados de verdad. La vida a veces nos obliga a enfrentar verdades que preferiríamos no conocer. Los secretos, aunque nazcan del miedo o del deseo de proteger a quienes amamos, siempre tienen un precio. Cuando se esconden por demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en barreras invisibles que separan corazones, rompen la confianza y distorsionan el amor. La historia de Tudiep y James nos recuerda que el amor verdadero no se construye sobre silencios, sino sobre la valentía de decir la verdad, incluso cuando duele. Afrontar el pasado no significa destruir el presente, sino liberarlo. Solo cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás, podemos elegir nuestro camino con libertad. También aprendemos que las decisiones de una generación pueden marcar profundamente la vida de la siguiente. Sin embargo, no estamos condenados a repetir los errores del pasado. Cada persona tiene el poder de romper el ciclo, de perdonar sin olvidar y de transformar el dolor en comprensión. Al final, la mayor lección es simple pero profunda. Amar es atreverse a ser vulnerable, a escuchar, a perdonar y a asumir las consecuencias de la verdad. Porque sólo así, el amor puede sobrevivir a las tormentas y crecer más fuerte que cualquier secreto.